Buenas tardes, hermanos. En esta tarde-noche vamos a empezar una vez más con nuestro servicio de este precioso domingo. Amén. Vamos a orar primeramente por esta nación, por Bolivia. Oremos también aquí por Santa Cruz. Oremos por nuestra iglesia. Amén. Que Dios se mueva de una manera especial, sobre todo aquí en Santa Cruz. Que Dios nos ayude, que salgamos adelante de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Vamos a orar también, hermanos, por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Oremos por esa iglesia maravillosa. Oremos por aquellos hermanos y hermanas que día a día están orando por todos nosotros. Oremos también por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oramos por el pastor Michel. Oramos también por mi pastor, por el pastor Paul Stevens. Oramos también por el pastor Harold Warner. De la misma manera, hermanos, oramos por el pastor Ricardo Contreras allá en El Paso, por el pastor Lenny López. Amén. Que Dios los bendiga allá donde ellos están, que Dios bendiga su ministerio, su familia, y que Dios los siga usando de una manera muy, pero muy especial. Vamos a orar en esta noche por salvación. Vamos a orar por Mario Galarza Aguirre. Oramos también por milagros de sanidad. Oramos por nuestra hermana Joya Parada, por nuestra hermana Celia Puma. Amén. Necesidades especiales. Oramos por la familia Cardoso Coimbra, Castellón Arteaga, Pari Rebollo, Rabar Montaño, Rodríguez Sarabia, Solís Melgar, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Justiniano Pedraza. Oramos por nuestra hermana Marta Calderón. Oramos también por la familia Solís Pedraza y la familia Díaz Villalobos. Vamos a orar, hermanos, por cada una de estas peticiones. Vamos a declarar la bendición de Dios, amén, sobre todo en nuestra iglesia, en cada familia, amén, de nuestra iglesia, a cada uno de ustedes en su hogar. Que Dios los bendiga, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios, y todos juntos ahí donde están vamos a orar en esta noche. Señor, una vez más venimos dándote las gracias, mi Dios. Venimos delante de ti sabiendo y orando, mi Dios, que para ti no hay nada imposible. Sabemos, Padre, que tú tienes un propósito maravilloso para nuestra iglesia, para estas familias, mi Dios. Pero seguimos orando sobre todo por los médicos, las enfermeras que están trabajando día a día, Señor, en esos hospitales. Oramos por aquellos que están enfermos, que reciban un milagro de sanidad, una nueva oportunidad, una vida nueva, Señor. Sabemos, Padre, que tú tomas el control de esta nación, mi Dios, y que tú has puesto tu mirada en esta nación de Bolivia, y que todo será diferente, mi Dios, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición sobre esta nación, sobre esta ciudad, sobre estas familias, mi Dios, y sobre todo en nuestra iglesia, mi Dios. Todo esto, Padre, lo declaramos en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro canal. De verdad que los extrañamos. Amén. Sabemos que pronto va a pasar esto de esta pandemia, del coronavirus. Amén. Estamos orando por cada uno de ustedes, y sabemos que muy pronto vamos a estar reunidos una vez más en nuestra iglesia, orando, amén, alabando al Señor, y sobre todo sirviéndole con todo nuestro corazón. Pero en esta tarde noche vamos a empezar. He titulado, hermanos, este sermón: un padre a prueba de fe. Un padre a prueba de fe. Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes pruebas, por diferentes luchas a lo largo de nuestra vida. Amén. Más cuando somos padres, van creciendo nuestros hijos, pasan situaciones difíciles. Y en ocasiones, hermano, lo único que podemos hacer es clamar a Dios, es orar a Dios. Amén. Y hoy quiero ver la historia de este gran hombre que lo que hizo fue buscar a Jesús. Buscar a Jesús, amén. Y ahorita vamos a entrar a esa historia y vamos a saber, hermano, lo que Cristo Jesús hizo y lo que Cristo Jesús quiere hacer en tu vida y quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si me acompañas ahí en tu Biblia, en Lucas 8, versículo 40 al 56. Es algo largo, pero vamos a leerlo. Lucas 8, versículo 40 al 56. Nos dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa,
porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, escucha bien esto, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Versículo 56 dice: sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Vamos a orar en esta noche. Señor, una vez más te damos gracias por este precioso mensaje. Ayúdanos a entenderlo, Señor, pero sobre todo a ponerlo por obra en nuestra vida. Permítanos compartir todo lo que escuchemos el día de hoy, porque sabemos que conocemos personas que necesitan de ti y que necesitan un milagro como este que vamos a escuchar, y lo vamos a entender, pero sobre todo, mi Dios, lo vamos a llevar a nuestro corazón, porque sabemos, Padre, y declaramos que para ti no hay nada imposible. Bendícenos en esta noche con tu presencia. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Hermanos, un padre a prueba de fe. Fíjate bien, hace algunos años atrás, amén, nosotros estábamos pionando, hermanos, la iglesia en Ciudad Juárez, México. Y cuando íbamos a empezar en nuestra iglesia, amén, una pareja me habló de otra ciudad. Este joven tenía una gran necesidad en ese momento. Ya no tenía dónde vivir, ya no tenía dinero, tenía muchos problemas, y aparte de eso, su esposa estaba embarazada. Estaban pasando por una crisis, por una situación difícil, y quizá ellos tocaron puertas para ver quién les ayudaba, pero no les prestaron esa ayuda. Y ella, principalmente, que es la que me conocía a mí, me habló llorando, diciéndome: pastor, necesito ayuda. Estamos pasando por esta situación. Y entonces le dije: pásame a tu esposo. Su esposo está hablando conmigo y dice: pastor, me he retirado de la iglesia. Yo sé que no estoy bien. Yo necesito de Dios. Amén. Y tuve la oportunidad, hermanos, de poder ayudarles, de poder bendecirles para que ellos vinieran a la ciudad donde nosotros estábamos pionando aquella iglesia, donde en ese momento había mucho trabajo, se estaban abriendo oportunidades para esas personas que tenían esa gran necesidad. Y hoy te digo que ellos pudieron venir a donde nosotros estábamos, pudimos apoyarlos, amén, y sabes, su vida cambió.
Pero ¿qué tuvo que hacer este joven? Buscar a Cristo Jesús, porque sabía, amén, que estaba pasando por una necesidad, él y su familia. Había una situación difícil y él tenía que buscar a Jesús. Y eso fue lo que hizo él. Hasta el día de hoy su vida fue transformada, su matrimonio fue bendecido. Tienen un hogar donde vivir, Dios los ha bendecido grandemente, tienen su auto, tienen su trabajo. Ahora su esposa una vez más está embarazada, ya van a tener otro bebé. Y sabes, por tomar una decisión de seguir a Jesús. No estoy diciendo que yo cambié su vida, pero Jesús me dio la oportunidad para poder apoyarles y decirles, vengan a Jesús. Y lo demás es historia, porque Jesús tomó el control de su vida y Dios los bendijo. Ahora ellos tienen ministerio ahí en la iglesia, ahora ellos siguen en la iglesia, ahora este joven, amén, canta y está sirviendo al Señor ahí en la iglesia, ha predicado la palabra de Dios, ora por otras personas, ha llevado a otras personas a la iglesia. Pero ¿quién iba a pensar? Amén. En ese momento él está pasando por una crisis, está pasando por una situación difícil. Su esposa está deprimida, su esposa está triste por todo lo que está sucediendo. El diablo los tenía atados y personas tal vez a su alrededor. Podemos hablar, quizá familiares o amigos decían, este joven no la va a hacer, o esta pareja, miren pobrecitos, no la van a hacer, de ahí no van a pasar. Pero lo único que tenían que hacer es buscar a Jesús, y su vida fue transformada por Jesús. Él les dio una nueva oportunidad. Mira, quiero que veas, amén, cómo el mundo ve esta situación. Hombres a quienes el mundo considera grandes, amén. El mundo ve a personas, amén, o personajes en esta vida, los hacen grandes. Podemos ver, amén, a gobernadores o presidentes, amén, que hacen esto, que hacen aquello, y los hacen verse como si fueran un Dios, como si fueran grandes, amén. Porque han conquistado esto, porque han hecho aquello, amén, y los hacen verse grandes. Amén. En el mundo te hacen ver a deportistas, amén, que ganaron una Copa del Mundo, amén, que hicieron alguna cosa sumamente increíble, amén, y dices, fueron campeones, hicieron esto, amén, y el mundo los hace ver grandes. Podemos ver, amén, algún boxeador famoso, amén, aunque después hayan quedado en bancarrota, pero en su momento eran grandes. Así es como el mundo, hermano, nos hace ver a las personas. Amén. Esas personas o personajes, hermano. Por ejemplo, los artistas. Hay mujeres, hermano, artistas que tal vez tú y yo conocemos. Amén. Que cambian de marido una y otra vez, pero son famosos. La misma gente, amén, o el mundo los hace ver grandes. Amén. Conocemos gobernadores, presidentes. Amén, algunos podemos ver que se divorcian, luego se casan con otra o viven en unión libre, tienen un hijo por allá, otro por acá, pero el mundo los hace ver grandes y la gente en el mundo los sigue y siguen su ejemplo. Amén. Ahora, la perspectiva del cielo, quiero decirte que la perspectiva del cielo es completamente diferente. Hombres a quien Dios considera grandes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos hombres a quien Dios considera grandes? Amén. En el mundo puedes decirte, divórciate de ella, tienes problemas, déjala, no hay problema, consíguete otra. Y si con esa otra no funciona, pues vete con otra, aunque no lo creas. Hay familias que viven así. Hay hombres, hermano, que se sienten orgullosos de que tenían una, me aburrió, y las dejan con un niño, con dos, con tres, y luego se consiguen otra. ¿Por qué? Porque ya estaba embarazada aun cuando ya tenías a la otra. Y después esta, pues ya hubo problemas, ya no nos entendimos, ya no puedo mantenerte, pues te dejo. Y van y se consiguen otra. Y ellos se sienten orgullosos, pero eso no le agrada a Dios. Amén. Esos hombres a quien Dios considera grandes son los hombres, amén, que han creído en Cristo Jesús, que han caminado, amén, en obediencia delante de Él. Hombres que han sido fieles a su esposa. Aquellos hombres que han sido responsables, amén, con su familia, que han sido responsables con sus hijos.
Hombres que han sido un ejemplo para sus hijos, que han sido un ejemplo para la sociedad. Amén. Hermanos, ¿por qué se debe de considerar, por ejemplo, amén, aquí a Jairo como un gran padre? Amén. Vamos a ver la historia, hermano, de Jairo, y te leí ahí en la Biblia, amén, pero es un padre a prueba de fe, y podemos ver todo lo que Jairo hizo y lo que nosotros como padres tenemos que hacer. Amén. Hay mujeres que son mamás solteras y son mamá y papá. Este es un gran ejemplo. Amén. Jairo hizo lo más grande que un padre puede hacer. Hizo lo más grande que un padre puede hacer. Yo te hablaba de esta pareja al principio de este sermón. Amén. Que ellos estaban pasando por una situación muy, pero muy difícil. Amén. Pero este joven necesitaba, amén, buscar de Dios. Hoy te digo, él sigue ahí. Él está sirviendo a Dios. Y sabemos que hay un destino para él o para ellos. Amén. Porque Cristo Jesús los ama. Pero en Lucas 8, versículo 41, dice la palabra de Dios: entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Amén. Le rogaba que entrara en su casa. Amén. ¿Cómo vino, amén, este hombre a Jesús? Amén. Tenía un problema. Su hija estaba enferma. Yo te hablo de esta pareja. Tenían un problema. Tenían una situación difícil. Pero ellos, amén, buscaron a Jesús. Buscaron que se abriera una puerta. No tenían dinero, no tenían dónde vivir. Ella está embarazada, él ya no tenía trabajo, no había personas quien los ayudara, pero había una puerta abierta y ella lo sabía. Amén. Y ella le habla al pastor: pastor, estoy pasando por esto. Amén, necesito ayuda. Amén. Ahí estaba la puerta abierta para cambiarse de ciudad y recibir la bendición que Jesús tenía preparada para ellos. Ahora están en su casa. Tienen todo lo necesario, tienen su auto, tienen trabajo, y aún por segunda vez ella está embarazada. Amén. Y sabemos que a pesar de las pruebas o necesidades que han pasado, hermano, Dios nunca los ha dejado. Él ha estado ahí para bendecirlos. Amén. Dice la Biblia, amén, que Jairo vino a Jesús. Pero ¿quién era Jairo? Amén. Era un principal de la sinagoga. Era un líder, hermano. Era un líder de su pueblo. Pero vemos las condiciones de este hombre. Vemos cómo vino, amén, Jairo a Jesús. Él vino, amén, siendo un líder en ese pueblo. Él vino humildemente, amén, postrándose ante los pies de Jesús. Amén. Él vino humildemente, dice la Biblia, y se postró ante los pies de Jesús. Amén. Vino, hermano, con un corazón atribulado, con un corazón triste. Amén. ¿Por qué vino así? Dice la Biblia, porque su hija estaba muriendo. ¿Qué pasa cuando esta hermana me habla? Pastor, está llorando en el teléfono. Estamos pasando por esta situación. Luego hablo con este hermano. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero regresar a los pies de Cristo, pastor. Ayúdeme. Yo necesito bendecir a mi esposa. Ella está embarazada. Estoy pasando por una situación difícil. Le dije: mañana hablamos. Oramos, clamamos a Dios. Dios, amén, puso los medios y pudimos, amén, ser de bendición para ellos. Él vino humildemente a Jesús. Amén. Él vino con un corazón lleno de tristeza. Si este joven no hubiera hecho eso, lleno de orgullo: yo no necesito que un pastor me diga, o yo necesito que me digan qué es lo que tengo que hacer. Humildemente, él aceptó el consejo, aceptó la bendición de Dios. Y hoy, él o ellos son una bendición para esa iglesia. Amén.
¿Qué fue lo que llevó a Jairo hasta Jesús? Una aflicción en su hogar, una necesidad que aún todo el dinero del mundo no podía cambiar esa situación. Este hombre era un líder en ese pueblo y podemos imaginarlo, hermano, a este hombre quizá tenía propiedades, quizá tenía dinero, amén, no le hacía falta nada, amén, y aún así teniendo todo lo que tenía, amén, no podía cambiar la situación de su hija. Era una aflicción, era una tristeza que estaba en su hogar. Su hija, amén, estaba enferma. Era un problema, hermano, que él no podía resolver. Aún teniendo lo que tuviera, él no podía resolver ese problema. La necesidad, hermano, por la cual él estaba pasando, amén, era grande. Pero aquí podemos ver el toque de nuestro Dios, amén, sobre el ser querido. Amén. Él vino humildemente, con un corazón lleno de tristeza. Amén. Y su rostro se inclinó hacia Jesús. Ven a mi casa. Lo más grande, hermano, que una persona puede hacer, sea un padre, amén, o una madre en aflicción, lo más grande que podemos hacer como papás es venir a Jesús. Es venir a Él trayendo nuestra necesidad. Amén, como lo hizo Jairo. Venir y postrarnos delante de Él y decir: Señor, ven a mi casa. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Ven a mi casa. Jairo, hermano, allí demostró el más grande ejemplo de amor de un padre. Él amaba a su hija, pero su hija estaba en su casa muriendo. Pero él vino a Jesús. Vino para hablarle a Jesús, amén, respecto a la situación que estaba pasando con su hija. Tú me puedes preguntar cuántas veces he venido a Jesús a clamar por mi hijo el mayor. Amén. Por mi hijo José Antonio, por su matrimonio, por su esposa, por sus hijos, por mis nietos, muchas veces. Amén. Yo oro por él cada día. Luego por mi hijo Iván, por su matrimonio, por su hijo, amén, que es mi nieto, pidiendo a Dios, amén. Muchas veces yo no puedo hacer algo más. Yo no puedo decir, puedo cambiar la vida de ellos o su matrimonio con dinero. Tengo que venir a Jesús en oración, porque Jairo lo hizo. Y es un gran ejemplo para mí. ¿Cuántas veces he venido a orar, hermano, por mi hijo Joaquín una y otra vez, por su esposa, por su matrimonio, por sus trabajos? Amén, yo vengo y oro por ellos. Amén, y me pongo de rodillas delante de Jesús y digo: Señor, bendícelos. Amén. Yo no puedo darles tal vez lo que ellos necesiten, pero yo sé que Cristo Jesús sí puede hacerlo. ¿Cuántas veces he estado afligido, he estado triste en las situaciones que también con mi hija, que es la más pequeña, y hemos pasado también situaciones difíciles, y yo tengo que orar por ella, tengo que clamar a Dios por ella? Yo no puedo tomar decisiones por ella, yo no puedo cambiar su vida ni con dinero ni con cosas materiales, pero Cristo Jesús sí puede hacerlo. Y lo único que yo puedo hacer como padre es venir a Jesús, postrarme delante de Él, sea una situación difícil. He pasado situaciones difíciles con mi hijo el mayor, con mi hijo el mediano, con mi hijo el más chico y con mi hija también. En mi matrimonio he pasado por situaciones difíciles, pero yo vengo delante de Jesús en oración y le digo: ven a mi corazón, ven a mi matrimonio, ven a mi hogar, porque mis hijos, mis nueras, mis nietos y yo, mi esposa, te necesitamos. Amén. Él vino a hablarle de su hija, porque su hija estaba muriendo. Amén. Hoy quiero decirte que los hijos más privilegiados del mundo, amén, los hijos más privilegiados del mundo, hermano, son aquellos cuyos padres oran por ellos. Amén. ¿Tú oras por tus hijos? ¿Qué relación tienes con tus hijos? Amén. Nunca debemos de dejar de orar por ellos. Amén. Porque nuestros hijos son aquellos, amén, donde el nombre de cada uno de ellos están con frecuencia, hermano, en el trono de la gracia, en el trono de Dios.
Amén. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones son escuchadas. Nosotros no podemos darles lo que necesitan. Nosotros no podemos cuidarlos de tal manera como Dios lo hará. Pero los hijos, hermano, menos privilegiados de este mundo, amén, son los que crecen en hogares vacíos, en hogares rotos, en hogares sin Dios. Amén. Donde los hijos, hermano, muchas veces el tiempo la pasan a solos, tomando decisiones, amén, llenos de dudas, amén, de incredulidad, llenos de problemas, amén, llenos de estrés y con un corazón vacío. Aquellos cuyos padres no oran por ellos, amén. Esos son los hijos menos privilegiados del mundo. Amén, porque viven a su manera, hacen lo que quieren, amén, llenos de pecado, llenos de alcoholismo, llenos de drogadicción, llenos de prostitución, amén, tantas cosas que hoy en día, hermano, viven en la carne, viven en el pecado, amén, porque sus padres no oran por ellos. ¿Ustedes creen que podemos orar por nuestros hijos y esperar respuesta? Yo he orado por mis hijos en diferentes ocasiones y diferentes situaciones. Y he obtenido respuesta de Dios. He obtenido una gran respuesta. Amén. Y Dios ha escuchado mi oración. Amén. Hermanos, la Biblia habla de aquellos padres que oraban por sus hijos. Habla de Noé, que oraba por sus hijos, por sus nueras, por su familia. Amén. El padre de la fe, Abraham, oraba. Amén. Oraba también Job, hermano, oraba. Amén, por su familia, por sus hijos. Josué, de la misma manera. Amén. Hermanos, Jairo enfrentó la más grande prueba de la fe, amén, de un padre. Era una prueba muy difícil, era una prueba grande. Su hija estaba muriendo. En Lucas 8, versículo 49 al 56, nos dice la palabra de Dios. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: amén, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Amén. Se estaban burlando de Jesús. Amén. Y tal vez muchas personas, amén, nos podrán decir a nosotros: tal vez tú pasaste por lo mismo, tal vez esta pareja que te hablé al principio, había personas que decían: ellos no van a salir adelante, ellos no lo van a hacer. Ahí se están burlando de Jesús. Amén. Imagínate, en ese momento está esperando, amén, este hombre está esperando noticias sobre alguna mejoría de su hija. Pero cuando las noticias vienen, amén, eran noticias malas. ¿Qué fue lo que le dijeron? Su hija había muerto. Imagínate esa situación, imagínate ese momento tan difícil. Ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo anima. Amén. En ese momento tan triste, Jesús lo anima. Amén. Hermanos, no temas, cree solamente y serás salva, le dice el Señor. Él tenía fe. Por eso vino a Jesús. Cada uno de nosotros llegamos a los pies de Jesús de la misma manera. Pero dentro de nuestro corazón había una pequeña fe. Amén. Una fe tan pequeña, amén, como al tamaño
de una semilla de mostaza, dice la palabra de Dios, pero dentro de nosotros esa fe estaba creciendo. Amén. Y hoy quiero decirte que nada toma a Jesús por sorpresa. Jesús había preparado a Jairo para este momento. Tal vez no te habías dado cuenta. Amén. Pero cuando Jairo va y busca a Jesús, amén, ahí va la historia de esta mujer con el flujo de sangre. Cuando él está diciendo que venga a su casa porque su hija está muriendo. Lucas 8, versículo 43 al 48 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese milagro Jairo lo vio. Amén. Hoy yo te puedo decir que andando con Jesús encontrarás, hermano, cosas maravillosas que van a edificar tu fe. Amén. Jairo estaba esperando respuesta y le acaban de decir que acaba de morir su hija. Amén. Pero ve el milagro en esta mujer. Y esta mujer dice que había gastado todo lo que ella tenía, todo su dinero, yendo de un médico a otro. Y nada sucedía. Pero ella tuvo fe, ella tuvo confianza. ¿Y qué fue lo que hizo? Vino y se postró ante Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Únicamente tocó el manto de Jesús y recibió ese gran milagro que ella tanto anhelaba y que ella tanto deseaba. Amén. Hermanos, hay algo muy bueno en esto. Jairo es un ejemplo para nosotros. Amén. Hoy te digo, la hija de este gran padre fue sanada. Pero ella recibió un milagro de sanidad porque su padre fue a Jesús. Y dice la Biblia que él vino y se postró ante Jesús, pidiéndole que viniera a su casa. Porque había un problema, porque había una situación difícil. Porque su hija estaba muriendo. Y cuando todo esto acontece, vienen las personas y le dicen: ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Sin embargo, Jesús se preocupa por él y lo anima y le dice: no te preocupes. Amén. Ella fue sanada por nuestro Señor y Salvador. Pero él vio a la mujer con el flujo de sangre. Imagínate todos esos años gastando ese dinero y yendo de médico en médico. Sin embargo, amén, Jairo vio ese milagro. Él estuvo presente y vio esa situación. Imagínate a esta mujer de rodillas tocando el manto de Jesús. Y ella recibió un milagro. Hoy quiero decirte que nada está fuera del alcance del poder de Cristo Jesús. Tal vez para ti la situación que estás viviendo es difícil. Tal vez dices: todo esto no puede cambiar. Yo he pasado por muchos momentos difíciles y Cristo Jesús siempre ha estado ahí. Amén. Yo hoy te digo: no temas y cree solamente. Y contemplarás cada día, amén, lo que Jesús puede hacer por ti. Lo hizo con Jairo.
porque él vino a clamar a él por su hija, y su hija, amén, fue sanada. Su hija no estaba muerta. Dice, solo duerme y denle de comer. Amén. Pero cuando vemos la situación que está pasando Jairo, amén, vemos la situación de esta mujer que padecía ese flujo de sangre. Vemos aquí a un hombre a prueba de fe. Pues yo te digo, cuando dice la palabra de Dios, amén, que todos lloraban y hacían lamentación porque, amén, ella estaba muerta. Pero él dijo, no lloréis, porque no está muerta, sino que duerme. Y a pesar de que escucharon las palabras de Jesús, ahí dice la palabra de Dios que se burlaban de él. Porque toda la gente que estaba ahí, todos los familiares, amén, se burlaban de él, porque ellos sabían perfectamente bien que ella estaba muerta. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Pero se burlaron de Jesús. ¿Cuántas personas se han burlado de ti y de mí? ¿Cuántas situaciones difíciles nosotros hemos enfrentado? Y Cristo Jesús siempre ha estado con nosotros. Yo recuerdo a esta pareja. Estaban en esa situación difícil. Pero principalmente él tenía que buscar a Jesús, porque era una situación difícil, porque su esposa estaba embarazada, porque en poco tiempo iba a tener a su bebé. Sin embargo, en ese momento, Cristo Jesús empezó a actuar, empezó a hacer algo en la vida de ellos. Y tal vez como con ellos, como conmigo, y tal vez contigo, muchos se han burlado. Amén. Sin embargo, Cristo Jesús está ahí para levantarnos, para decirnos, yo te voy a bendecir. No te preocupes. ¿Qué pasó con esta mujer? Tan solo tocar, amén, el manto de Jesús, pero ella tenía que venir a él. Ella tenía que venir y ponerse de rodillas y solo tocar el manto de Jesús para ser sanada. Esta pareja vino de una ciudad a otra. Empezaron esa preciosa iglesia junto con nosotros. Ellos día a día tocaban el manto de Jesús. Y ahora Jesús los va a bendecir con otro bebé. Amén. Yo les amo a ellos. Porque Cristo Jesús les ama, porque me ama a mí también. Ellos llorando me decían, tenemos necesidad. Pastor, ayúdenos. Yo no podía hacer algo más por ellos. Yo oraba por ellos. Porque Jairo vino a Jesús a orar y pedirle, amén, que viniera a su casa y ayudara a su hija. Y yo tenía que orar y pedirle a Jesús que entrara en el corazón de ellos para que los ayudara, para que los llenara de paz, de fe, de una nueva esperanza, que ellos creyeran que Él los iba a bendecir. No lo iba a hacer yo, no lo podía hacer yo. Yo lo único que podía hacer es lo que hizo Jairo: venir a Jesús. Y yo traje a este joven que en ese momento todavía no era papá, y lo traje a los pies de Cristo. Él lloraba en el altar, él oraba junto conmigo ahí en la iglesia. No tenía trabajo, no tenía dónde vivir, no tenían dinero, su esposa está embarazada. Amén. Empezaron de ceros una vida nueva, pero con Jesús. Ahora, allí en Ciudad Juárez, esta pareja es bendecida por Dios. Ahora él sigue con su ministerio, él está cantando y alabando a Dios en esa iglesia, ella de la misma manera y su hijo. Pero ahora la familia va a crecer, ahora van a tener
un nuevo bebé. Y Dios los va a ayudar. Amén. Hoy tú estás pasando por una situación como ellos. ¿Por qué no vienes a Jesús? Así como lo hizo Jairo con su hija cuando él está triste hablándole a Jesús, vienen y le dicen: ya no molestes al maestro, ya no lo molestes, tu hija ha muerto. Amén. Tal vez tú estás pasando por esa situación y te dicen: tu matrimonio no va a cambiar, tu vida va a ser siempre la misma, estás atado al pecado, al alcoholismo, a la drogadicción. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando en estos momentos. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo Jairo en su vida. Amén. Él vino a Jesús y su hija fue sanada. Pero antes de que fuera sanada, antes de que Jesús fuera a su casa, él miró que vino esta mujer y se puso de rodillas, tocó el manto de Jesús y fue sanada. Ahí creció su fe. Luego Jesús va. Se burlan de Jesús porque toda la gente está mirando que esta niña estaba muerta. Amén. Se burlaron de Jesús. Imagínate el corazón de Jairo. Imagínate esas pruebas tan difíciles y ver a todos sus familiares burlándose de él. En una ocasión personas se burlaron de mí, pero hoy oro por ellos. Por esta pareja que les hablé al principio. Ellos me contaban que muchas personas se burlaban de ellos. Ahora son bendecidos. Yo he sido bendecido. Se burlaron de Jesús. Pero dice la Biblia que todos quedaron atónitos y sorprendidos cuando vieron que esta niña estaba viva. Imagínate a la mujer con flujo de sangre cuando toda la gente que la conocía sabía su historia. Ella quedó completamente sanada. Ella le contó a Jesús por qué había tocado su manto. Amén. Ella le contó su historia, aunque Jesús ya la sabía. ¿Y qué fue lo que dijo? Vete, hija, tu fe, amén, te ha salvado. Ella regresó completamente sanada y libre, amén, de esa atadura. Hoy tú eres esa persona y estás pasando por esa necesidad. Lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es venir a Jesús. Es venir con un corazón humilde. Jairo lo hizo. Él tenía mucho dinero. Él era un líder. Pero él humildemente vino con un corazón sencillo, con un corazón lleno de tristeza y de necesidad. Muchos de nosotros hemos llegado así. Yo te hablé de las pruebas que he pasado con cada uno de mis hijos, con mis 4 hijos. Diferentes pruebas en su momento, diferentes situaciones, pero sumamente difíciles. Pero yo como padre, lo único que he podido hacer siempre es venir y ponerme de rodillas y tocar el manto de Jesús. ¿Y sabes qué ha sucedido? Él me ha bendecido. Él me ha sanado. Durante mucho tiempo y muchos años yo tuve un corazón vacío porque yo no conocía a Jesús. Mi situación no era buena, pero vine a Él con un corazón humilde y me arrepentí de todos mis pecados. Me arrepentí de todos mis errores y le pedí perdón y clamé a Él por una nueva oportunidad. Él me la dio. Un pastor me dijo estas palabras: recuerda la historia de Jairo, un gran padre. Por ti va a entrar la bendición a tu familia. Si tú cortas con todas las ataduras de tu pasado y ahora empiezas a servir a Cristo Jesús con todo tu corazón, por ti va a entrar bendición a tu familia. Por esa bendición va a crecer y se va a multiplicar en tus hijos.
Yo lo he visto y lo creo. Ahora yo sé que esa bendición que empezó en mí va a seguir en mis hijos, va a seguir en mi hija, va a seguir en mi matrimonio, porque era mi responsabilidad venir y tocar el manto de Jesús, como lo hizo esta mujer. Venir como lo hizo Jairo, ponerme de rodillas con un corazón sincero, con un corazón lleno de humildad y decir: Señor, ven a mi casa, ven a mi hogar, porque mis hijos necesitan un milagro, porque mi matrimonio necesita un milagro, porque yo te necesito, porque sin ti no soy nada. Y cuando lo hice, Cristo Jesús vino a mi familia, Cristo Jesús vino a mi hogar. Sí, ha habido pruebas, sí hemos pasado por luchas, pero somos una familia unida, donde yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Hoy yo te digo a ti, tienes que venir a Jesús. Es muy difícil lo que estás pasando, pero nada es imposible para el Señor. No te aflijas más, no te apartes más de Jesús. Mira cuántos años esta mujer duró, amén, con ese flujo de sangre. Y gastó, dice la Biblia, todo lo que tenía, todo su dinero. Y nada sucedía. Al final, después de tantos años, vino a Jesús. Ella ni siquiera habló con él. Ella ni siquiera tuvo esa oportunidad de pedirle algo. Solo tocó su manto. Y ahí dice la Biblia que cuando él se dio cuenta y que la descubrieron a ella estaba temblando. Ella estaba asustada. Pero Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Amén. Fue un cambio, fue un milagro. Amén. Hoy ese milagro está preparado para ti. Amén. En esta noche, hermanos, yo les voy a pedir ahí donde están, ahí en su casa, ahí donde tú te encuentres. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios. Y quizá a tu lado está algún familiar, algún amigo o alguna persona que tú sabes que necesita un milagro de sanidad, que necesita un milagro de restauración. En esta noche tú eres esa persona. Ahí donde estás, tienes que orar y aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Les voy a pedir a todos ustedes, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, y quiero que repitan junto conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche venimos delante de ti, trayendo todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Así como Jairo lo hizo, viniendo con un corazón lleno de tristeza y aflicción, porque su hija estaba muriendo. Hoy venimos nosotros delante de ti de la misma manera, entregando nuestro corazón, nuestra tristeza o nuestra necesidad, y creyendo por un milagro, así como tú lo hiciste en la hija de Jairo, lo harás en nuestra vida. Hoy sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y así como vino esta mujer y se puso de rodillas y tocó tu manto, de esa misma manera venimos nosotros y nos ponemos de rodillas clamando a ti, tocando ese manto y recibiendo ese milagro de liberación y sanidad. Porque sabemos, Padre, que hoy tenemos que arrepentirnos de nuestro pasado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque sabemos, Señor, que tú tienes algo mejor preparado para nosotros. Hoy perdonamos a todos aquellos que un día se burlaron de nosotros, que un día pecaron en contra nuestra. Hoy, Señor, les perdonamos, así como tú nos has perdonado. Y de esta manera, Señor, y en esta noche, nos declaramos sanos y libres de toda atadura, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche, amén,
Tienes que seguir orando. Tienes que clamar a Cristo Jesús. Recuerda esta maravillosa historia. Amén. Un padre a prueba de fe. Amén. Un gran padre como Jairo, que no podía hacer más teniendo tanto. Pero él vino y hizo lo mejor. Él vino a Jesús. ¿Tienes hijos? ¿O tienes tus padres? O quizá, amén, tu esposa o tu esposo. Y estás pasando por una situación difícil. Lo único que tienes que hacer es venir a Jesús. Clamar a Él con todo tu corazón. Y la respuesta vendrá a tu vida. Créelo que así será. En esta noche, entrégate por completo a Él. Porque lo que viene es mejor. Hermanos, si oraron por alguien, si tal vez estaba una persona contigo, ahí a tu lado, en tu casa, oraste por esa persona, házmelo saber. Si ustedes necesitan que oremos por alguien en especial, mándenmelo, amén, por un mensaje, por WhatsApp, y estaremos orando por ustedes, estaremos orando por cada persona. Amén. Vamos a seguir orando por nuestra iglesia, seguimos orando aquí por Santa Cruz, seguimos orando por todo Bolivia, por nuestra iglesia madre. Hermanos, que Dios los bendiga, estaremos preparados para el próximo miércoles. Que Dios bendiga a su familia y donde quiera que ustedes se encuentren. Hasta luego.